sublime gracia del Señor. Les invito a que busquemos en nuestras Biblias Mateo capítulo 5. Evangelio de Mateo capítulo 5, por favor. Como ustedes saben, y las personas que nos visitan, acá estudiamos la Biblia expositivamente. ¿Eso qué significa? No hacemos predicaciones por temas. Hoy predicamos la segunda venida de Cristo. Dentro de 8 días hablamos de la creación. Dentro de 15 días hablamos de la muerte de Jesucristo. Dentro de un mes hablamos de la llenura del Espíritu Santo. Dentro de un mes y una semana hablamos de los dones. Dentro de un mes y medio hablamos de la ley, la vigencia de la ley. No, explicamos la Biblia expositivamente porque entendemos que es la mejor manera de interpretar la Biblia correctamente. Entonces usamos la Biblia capítulo por capítulo, versículo por versículo, respetando el contexto del libro. Aplicamos una carta o predicamos una porción extensa de la Escritura. En este caso, el Sermón del Monte, que abarca los capítulos 5, 6 y 7 del Evangelio de Mateo. Empezamos el capítulo 5, versículo 1, y hemos ido versículo por versículo, teniendo en cuenta el contexto del Sermón del Monte, y eso nos ha llevado al versículo 41. Vamos en el versículo 41 del capítulo 5. Entonces les invito a que veamos al Evangelio de Mateo y nos ubiquemos en el versículo 38 y vamos a leer hasta el 42 porque ese es el contexto de nuestros versículos que vamos a tratar hoy. Pues vamos a estudiar el 41 y el 42, pero vamos a empezar por el contexto inmediato. Versículo 38. Oísteis que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente. Pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Antes, a cualquiera que te diera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. A cualquiera que te obligue a llevar carga por 1 milla, ve con el 2. Al que te pida, dale. Y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo reduces. Amén. Vamos a orar. Soberano Dios y Padre Celestial, yo te alabo, Dios, por tu palabra. Te doy gracias, Señor, porque ella es nuestra única regla de fe. Hacemos bien en leerla, en escucharla, en estudiarla y en someternos a ella. Ayúdanos, Dios, a venir a la Escritura con un espíritu humilde, dispuesto, Señor, a corregir lo deficiente. Ayúdame a mí, Señor, a predicarla, aplicándola primero a mi vida, siendo ejemplo, Señor. No tomes en cuenta, Padre Celestial, nuestras debilidades, sino que seas a través de tu Espíritu Santo hablando a nuestras vidas y aplicando tu palabra a la situación particular de cada uno de mis hermanos o amigos que nos acompañan. Trae arrepentimiento y fe, Señor, a todo corazón incrédulo y santifica a tu iglesia. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. En la enseñanza de hace 8 días, les voy a hacer un resumen súper rápido. ¿Cuál es el tema? Asesinar el ego. ¿Qué es lo que Jesús nos quiso dar a entender con esta enseñanza? Bueno, todo parte del versículo 38, un mal entendimiento por parte de la casta religiosa judía. Ojo por ojo, diente por diente, es bíblico, está en el Antiguo Testamento, fue un mandato de Dios, pero no un mandato para las personas, era un mandato para las autoridades, para impartir justicia, de manera que ningún ser humano tiene derecho a vengarse o a tomar justicia por mano propia. Me pegó en un ojo, entonces yo le voy a también a pegar un puñetazo en el ojo para que aprenda. No, porque ojo por diente es un mandamiento para las autoridades. En este caso, yo tendría que ir a un juez y ese juez debería determinar la pena para el agresor conforme a la ofensa o al delito.
De manera que el Señor dice, ojo por ojo, diente por diente, vida por vida, quemadura por quemadura. La pena o el castigo es equivalente a la ofensa o al delito, no como en nuestra sociedad moderna donde un hombre se roba un cubito Maggi y lo meten 3 años a la cárcel, pero una persona asesina a otra y sale libre. O lo llevan a un hotel de 3 estrellas llamado cárcel, donde nuestros impuestos pagan su hospedaje, su alimentación, desayuno, almuerzo, cena, su médico. Tiene mejor servicio médico que nosotros. Nosotros nos toca hacer unas colas interminables y que nos digan, venga dentro de 3, 4 meses, y a ellos lo llevan en ambulancia. Escoltados por el IMPEC. ¿Los escoltan? Chéverísimo. No, la pena debe ser equivalente o consecuente con el delito. Por eso, si una persona mataba a otra deliberadamente, ¿cuál era la pena? Muerte. Esa es la ley de Dios. Ahora bien, como la iglesia no es un estado, la iglesia es el pueblo espiritual de Dios, por eso ahora no se aplican esas leyes, porque la iglesia es el reino espiritual de Jesucristo. Esa ley era para un estado, un pueblo nacional. Por eso en aquella época se apedreaba a los falsos profetas, como muchos entenderán hoy, que deambulan por toda parte, predicando ese cochino evangelio de la prosperidad, que solamente prospera al pastor y a sus secuaces. En aquella época los hubieran matado a piedra. ¿Y por qué no los matamos ahorita? Porque la iglesia no es un estado, es el pueblo espiritual de Dios. Esas leyes desaparecieron una vez el pueblo físico de Dios hizo su transición a un pueblo espiritual, transición y madurez a través del nuevo pacto. En el nuevo pacto, ni la ley civil ni la ley ceremonial están vigentes. Encontraron su cumplimiento en la muerte de Cristo. La vigencia hoy es de la ley moral, el decálogo, los 10 mandamientos, porque son universales, no son para un pueblo específico, son universales. Entonces la iglesia hoy, nosotros creemos que la ley moral de Dios está vigente. Está vigente. No, pero es que, por ejemplo, porque los especialistas en no congregarse dicen, no, pero es que todos los días son iguales, esa ley era para el Antiguo Testamento, ¿sí? Y entonces si yo mato a alguien, ¿no es pecado? Porque en el mismo decálogo donde dice, guardarás el día del Señor, en el mismo decálogo dice, no matarás. La ley está vigente, ¿sí? Sigue vigente y nosotros pues debemos no solamente predicarla, sino guardarla. Pero esos hombres tenían un mal entendimiento, entonces convirtieron un mandamiento de Dios en un asunto personal. Ojo por ojo, diente por diente, el que me las hace me las paga. Y Jesús dice, no, no te vengarás. Por eso dice, no resistáis al malo. Porque Jesús pretende acabar en nosotros ese sentimiento de venganza, de tomar represalias, de conmigo nadie se mete. Usted no sabe quién soy yo. Y Jesús dice, no. En el corazón del creyente no debe haber sentimientos de venganza, resentimiento, de amargura contra otra persona. No debe haberlos. La única defensa que el creyente debe hacer es la defensa del honor de Dios, la defensa de la fe, la defensa de la justicia, la defensa de la verdad. Pero cuando uno le dicen orejón, cabezón, orejas de ratón, gordo, flaco, feo, carecrimen, esas cosas, no, es que se metió con mi mamá, le voy a dar. No resistáis al malo. Entonces, si alguien te ofende, sea una bofetada, que era una ofensa para los orientales, él dice, vuélvele la otra. Eso no quiere decir que si, a mí, un ejemplo, un hombre de esos manilargos le pega a la mujer dice, yo soy creyente, pégueme aquí. No, porque eso es tentar al malo. No es literal. Él está utilizando el lenguaje para darnos a entender que ante la ofensa tenemos que, ¿qué? Bajar los brazos. Sufrir la ofensa. Sufrir el agravio.
Y de igual manera, en la siguiente figura que él utiliza, que es la de si te quitan la túnica, dale también la capa. Está hablando de la injusticia contra mis propiedades privadas. Pero yo no voy a decirle, mire, llévese todo lo que tengo, no, pero si una persona me tumba, como ustedes entenderán, no me tumbaron. Bueno, pues ¿qué le vamos a hacer? No, espere y verá que yo me lo encuentro en la calle y le voy a echar el carro encima porque ese no sabe con quién se metió, ¿no? El Señor está guardando nuestro corazón de la amargura, el resentimiento, porque eso genera ¿qué? Genera pecado. Recordemos que antes de este mandamiento se encuentra el tema de ¿qué? Del homicidio. El homicidio surge en un corazón lleno de amargura, en un corazón ofendido y resentido. El Señor nos quiere proteger de nosotros mismos. Sufre el agravio. Encomienda tu causa a Dios. No te defiendas a ti mismo. Ahora, si insultan la fe, hay que defender la fe, porque el Judas nos dice, contended ardientemente por la fe. Entonces viene una persona, no, que usted no, pero bueno, muéstrame en la Biblia dónde está eso, querido amigo. Ay, hermano, pero es que aquel día vino a visitarme un hermano, un pastor de cierta iglesia, de cuyo nombre no quiero acordarme, donde predican el evangelio de la prosperidad y piden diezmos, primicias, siembras de fin de año, etcétera, etcétera, y me están diciendo que me vaya para allá. ¿Qué hago? Ay, no, pues es que la Biblia dice que si te dan en una mejilla, pon la otra. Ay, sí, váyase. ¿Cuál es mi deber? Iluminar a esa persona con el evangelio. Mire, hermano, amigo, lo que sea, esa gente no es de fiar. Falsos maestros, falsos profetas que han tomado la fe como fuente de ganancia. Y presentarle a él, esa persona, la verdad, desenmascarando a esos mentirosos, porque es lo que Jesús hizo acá. Él decía, ¿oíste que fue dicho? Eso es lo que enseñan los fariseos, pero yo les digo lo que enseña la ley, el verdadero espíritu de la ley. No, es que mejor, no hay que meterse con esa gente porque es que, ay, no, es que nos ponen en la lista negra. No, pues imagínense que Jesús hubiera pensado así, ¿dónde estaríamos? Cuando la cuestión es la fe, la justicia, la verdad, la palabra de Dios, hay que defender. Pero cuando le dicen a uno orejón, orejas de ratón, cabezón, fleo, flaco, carecrimen, cara de iguana, tuteca, lagartija, ¿quién se ha muerto de eso? Agárreme porque. Todo el tiempo nos estamos defendiendo. El Señor dice, no te defiendas. Sufre la ofensa, sufre el agravio. ¿Por qué razón? Porque sabe cuál es nuestro problema. El problema está aquí. Ego se llama. Aunque la psicología hoy y algunas iglesias cristianas enseñan que el problema es baja autoestima. Lo que pasa es que tú tienes una baja autoestima, tienes que trabajar en tu autoestima porque tú eres un campeón. Descubre el campeón que hay en ti. Y la gente empieza a sacar pecho y si no, yo soy el más. Como yo no hay nadie. No, Jesús sabe que el problema del hombre no es baja autoestima, todo lo contrario, el problema del hombre es que se ama demasiado a sí mismo. Otros dicen, el problema son los demás. Como dijo Jean-Paul Sartre, el infierno son los demás. No, el infierno soy yo mismo. El pecado está en mí. El problema lo tengo yo. Deja de acusar a los demás y de buscar culpables. El problema está acá. Y Jesús lo sabe. Y por eso dice, el problema es tu ego. Te amas mucho a ti mismo. El problema es el ego. El título de la predicación de hoy es el problema del ego. Vamos a ver 2 puntos. En primer lugar, vamos a continuar con las ilustraciones de Jesús. Versículo 41, la segunda milla. 2 puntos, defendiendo mis derechos. La segunda milla, defendiendo mis derechos. Y en segundo lugar, el segundo punto es
el dar y prestar. Versículo 42. El dar y prestar. Primero yo. Primero yo, segundo yo, tercero yo. Entonces vamos por el principio. Primer punto. La segunda milla. Bueno, pues eso siempre ha sido raro, ¿no? Porque el Señor dice, ¿cómo lo aplicamos a nuestra vida? A cualquiera que te obligue a llevar carga por una milla, ve con el 2. ¿Y eso cómo se hace? Entonces, los que cargan bultos en Cenabastos ya cumplieron ese mandamiento, porque cargan bultos todos los días. ¿Será? Y cuando se estaba cerrada la frontera, los que pasaban bultos ya cumplieron con ese mandamiento, porque cargaban bultos. Uno le decía, mire, lléveme ese bulto hasta la guardia. No, ¿sabe qué? Vamos hasta más arriba. Ah, bueno, ya cumplió porque ya lo hizo 2 veces. ¿Será? No. Esto tiene un contexto. ¿Cuál es el contexto? Recordemos que Jesús le está hablando a una sociedad dominada por un imperio, el imperio romano. La sociedad judía era una provincia del imperio romano. Y esto se remonta al tiempo de Babilonia. Sí, la palabra griega que se utiliza allí es la palabra angareu, que significa obligar. Es una palabra de origen persa que la tomaron de los babilonios, que se utilizaba en un contexto de obligaciones para con el gobierno, para con el imperio. ¿Sí? Entonces un imperio conquistaba un reino más chiquito, comenzaba a gobernar y obviamente para ese reino chiquito las leyes del imperio iban a parecer injustas. Había una ley que decía que si un soldado le pedía a una persona que le llevase una encomienda, una carga por una milla, tenía que hacerlo. Y es más, el soldado no tenía ni siquiera que pedir el favor. Era una ley. Fuese uno mismo o fuese una bestia. Un soldado llegaba y le decía, venga, présteme ese caballo. Una milla, ¿cuánto es una milla? 1600 metros, 1.609 kilómetros. Es una milla, o sea, más de 1 kilómetro, casi 2. Y yo tenía que cargar el bulto 1600 metros. 20 cuadras mal contadas, porque acá las cuadras son largas, son chiquitas. Imagínense la cuadra de la Pastora al mercado, eso es larguísimo. 20 cuadras mal contadas, uno con un bulto al hombro que no es de uno, solamente porque la ley lo dice. ¿Es la ley? ¿Es la ley? Era una ofensa para los judíos tener que cumplir con una ley de gentiles que estaban gobernándolos por la fuerza, pero les tocaba. Dice la palabra de Dios en Mateo 27:32, por favor, nos da un ejemplo. Allí nos relata la historia cuando el Señor Jesús, por las heridas y por el castigo al que había sido sometido desde un día antes, sin comer, sin tomar agua, falleció cargando la cruz. Dice Mateo 27:32, cuando salían hallaron a un hombre de Cirene que se llamaba Simón. A este le pidieron el favor de que si no estaba muy ocupado y cuando pudiera llevar a la cruz. Y Simón dijo, por favor me avisan con tiempo, soy una persona ocupada. Eso es lo que dice. Le obligaron a que llevara la cruz. Y él no podía chistar, no podía decir que no, porque era una ley. Si se rehusaba, había un castigo. Los romanos solían ser severos en los castigos hacia los reinos que ellos conquistaban. Entonces, le tocaba. Le tocaba. Y ese es un ejemplo de lo que el Señor está diciendo. Y el Señor no solamente dice, cumple con lo que te están demandando, sino hazlo 2 veces. Ve con él 2. Es decir, pero bueno, ¿cómo aplicamos eso acá si acá no existe esa ley? Bueno, porque esto lo que nos está enseñando es el enojo natural y la indignación nuestra cuando hay leyes que nos parecen injustas y que nos ofenden. Imagínense que todos nosotros somos personas ocupadas, unos más, otros menos.
pero todos tenemos algo que hacer en la vida. Y llega una autoridad, un policía, un guardia, y toca la puerta de nuestra casa y dice, mire, Juanito, lo necesito esta tarde para que vaya y me limpie el monte que tengo allá. Tenemos allá, porque hablan en nombre de la ley. Tenemos allá un monte y tenemos que ir a limpiarlo. Acá está el machete. Pero ¿cómo así? Yo estoy ocupado, estoy trabajando. No es justo. No me van a pagar. Solo porque ustedes lo dicen. Porque ustedes son los que gobiernan. Tengo que ir a hacer eso. Y el Señor dice, no solamente hazlo, haz el doble y con una sonrisa en la boca, así como el guasón. Hazlo con una sonrisa, con una buena disposición. Eso no va a suceder, porque esa ley no existe, pero hay otras leyes, los impuestos. No es justo que nos estén alzando los impuestos para enriquecerse, pero si lo hacen legalmente, ¿qué tenemos que hacer? No, pues yo le pago al contador para que me haga el maquillaje ahí, ¿cierto? Le pago al funcionario, le doy para el fresco, decimos. Tienes que hacerlo, tienes que cumplir y con una sonrisa en la boca. ¿Eso es lo que está diciendo el Señor? No te llenes de resentimiento en tu corazón porque hay leyes injustas que nos parecen injustas por parte del gobierno, porque Dios es soberano y Dios lo puso allí. La palabra de Dios dice a través del apóstol Pablo que esas instituciones fueron puestas por Dios. Son una autoridad delegada por Dios. No, pero es que son de color azul, son del color rojo, no importa el color, Dios lo puso allí, para bien o para mal, para bendición o para juicio. Que puede ser que Dios esté juzgando a la nación a través de esa persona. Pero está puesto allí por Dios. ¿Qué debemos hacer nosotros como creyentes? Sujetarnos, respetar. Eso no quiere decir que nosotros no podamos hacer absolutamente nada. No, pues bueno, vamos a hacer, no. Si está en mis manos hacer algo legalmente para cambiar esa ley, lo puedo hacer. Pero lo que Jesús está haciendo es protegiendo nuestro corazón del odio y el resentimiento hacia el gobierno o las autoridades. El punto es ese. Él quiere guardar nuestro corazón del resentimiento y del odio. Hay personas que odian al gobierno. Bueno, puede que uno no esté de acuerdo con el gobierno, pero al punto de odiarlo y no los puedo ni ver y ojalá se murieran, ojalá cayera un meteorito y se los llevara a todos. No, pues nos lleva a todos. El Señor no quiere eso porque ese no es el Espíritu de Dios. Y si me parece ofensiva la ley, ¿qué tengo que hacer? Aguantar, sufrir el agravio, orar a Dios que Él es soberano. Él dice que tenemos que orar por las autoridades establecidas por Dios. Orar, Señor, para que podamos vivir, ¿qué? Quieta y reposadamente. Señor, ese gobierno no es cristiano, pero Señor, ayúdanos para que podamos estar en paz, no tener problemas con ese gobierno. Así sea de este lado o de este otro. Que podamos estar, que no legislen en contra de la iglesia, Señor. Ahora que está esto de la ideología de género, de la comunidad del arco iris y del abecedario, porque LGBTI, H1N1, COVID-19+, entonces, bueno, Señor, que seas tú refrenando esas leyes, Señor, que no perjudiquen a la iglesia, que podamos seguir predicando el evangelio con libertad, que podamos seguir congregándonos, Señor. Que si van a legislar, lo hagan más bien en pro del avance del reino. Miren lo que dice la palabra de Dios a través del apóstol Pedro, primera de Pedro 2:18, primera carta de Pedro, capítulo 2, versículo 18. Primera de Pedro 2:18 dice, criados, acá le está hablando a los esclavos, criados, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos. No solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar.
Entonces no solamente al aspecto gubernamental, sino también al aspecto empresarial, organizacional, laboral. Mi patrón es una joyita, lo voy a demandar, le voy a hacer la vida imposible, voy a hacer sindicato acá. Bueno, que no se te olvide que tienes trabajo gracias a él, ¿no? ¿Y qué dice Pedro? Sujétate con respeto, no solamente al que es bueno, sino también al que es difícil de soportar. Es que no me lo aguanto. Bueno, entonces renuncia y búscate otro empleo. Pero no tomes represalias. Es que lo voy a poner mal con todo el mundo. Voy a empezarle a hablar mal a los clientes de él. Bueno, si él quiebra, tú te quedas sin trabajo. Cumple la palabra de Dios. Sujétate con todo respeto. Es que él no es buena gente, pero es que él dice, a los difíciles de soportar. ¿Y por qué? Porque Dios lo manda. Y ese es el Espíritu de Cristo. Ese es el Espíritu de Cristo. Y así con toda autoridad. No me caigo en el pastor de la iglesia. Bueno, pues la Biblia dice que debemos obedecer a los pastores o de ta. Mis papás, honra a tu padre y a tu madre. El problema de la autoridad no es por la autoridad en sí misma, sino por lo que ella representa. Y el deber para nosotros como ciudadanos, todos estamos bajo autoridad. El que diga que no está bajo autoridad es porque no le ha amanecido, pero todos estamos bajo autoridad, incluso los antisociales, porque cuando un policía llega allá haciendo una redada, él tiene que someterse. Y estamos bajo autoridad ¿de quién? De nuestros papás, del esposo, del profesor de la escuela, de las autoridades, el policía, el guardia, el alcalde es autoridad. En la iglesia, los ancianos o pastores, la escritura. Pero nosotros hay un deseo por no tener autoridad sobre nosotros, entonces no nos dejamos de nadie, yo me mando solo, no reconocemos que nadie pueda decirnos absolutamente nada, es que mi papá no es testimonio, y es que a vos quién te dijo que el Señor utiliza acá condicionales, no, sométete a tu papá si él es buena gente, sométete a tu mamá si ella es testimonio, no, la Biblia dice, Efesios capítulo 6, obedece a tus padres. Punto. Así de sencillo. Es que mi papá es incrédulo. Ese es tu papá. Y ahí no dice si es creyente o no. Obedécelo. Y a los papás también, porque deben someterse a las autoridades. Al jefe, al alcalde, al gobernador, al presidente, a los ancianos de la iglesia. La esposa debe someterse al esposo, dice Efesios capítulo 5. Las mujeres casadas estén sujetas a sus maridos. Todos estamos bajo autoridad. Lo que el Señor quiere aquí es que no germine en nosotros ese principio de rebeldía contra las autoridades que Él ha establecido. Es que yo soy el llanero solitario. El llanero solitario andaba con toro. Si yo me mando solo, no, es mentira. Siempre vamos a estar bajo alguna autoridad. Y el Señor nos dice, sométete. Tito 2, 9 al 10. Tito 2, versículos 9 al 10. Exhorta a los siervos a que se sujeten a sus amos, que agraden en todo, que no sean respondones. Porque el jefe le dice, mire, eso le hizo mal, pero entonces hágalo usted. Yo he visto gente gritando a los patrones, regañándolos. Y dice, pero acá dice que no. Eso no le queda bien a un cristiano. Si no me sirve el trabajo, querido jefe, Juanito Alimaña, presento mi carta de renuncia. Y viceversa, si a mí no me sirve un empleado, yo no tengo que estar gritándolo, regañándolo, insultándolo. Sencillamente le digo, Juan, sin miedo, no puedo seguir dándote trabajo. Así no puedo trabajar contigo. Y nos libramos de un problema del corazón, ¿sí o no?
Pero uno trabajando en un lugar y hablando mal del jefe, así saboteándole la empresa, o uno con un empleado y hablando mal de él, y regáñele, pelee, y amargándose uno la vida, y después uno no lo puede ni ver porque ese empleado, uy, no. Pues mejor le dice uno, mira, búscate otro trabajo. Y estamos todos felices. No sean respondones, no defraudando, sino mostrándose fieles en todo. Tienes que ser fiel para que en todo adornen la doctrina de nuestro Salvador. ¿Con qué nosotros adornamos lo que decimos con nuestra boca? Con nuestras acciones. Yo soy creyente y en el trabajo nadie se lo cree. ¿Estás cristiano? Es una risa. Ay, qué risita. Hay que adornar la doctrina de nuestro Salvador. ¿Con qué? Con la fidelidad a la palabra. Entonces, si sufrimos presiones a manos de algún poder, en vez de tratar de desquitarnos, deberíamos mostrar un deseo de soportar inconvenientes aún mayores y, como ya les dije, con una sonrisita en la boca, de buena gana y de buena voluntad. Eso también se presenta en las relaciones maritales, sobre todo las mujeres tienen que sufrir eso porque es que se casan con unos leones, unos cocodrilos que mejor no se lo aguanta ni la mamá. Y la mamá los quiere, pero si estás casada con un hombre así, tu deber como esposa a él, respetarlo y someterte a él. ¿Por qué? Es un mandato de Dios. ¿Es difícil? Sí, yo no estoy diciendo que es fácil. Yo no soy mujer, no sé lo que es eso. Pero si tú tienes un esposo incrédulo y él consiente en vivir contigo, o sea, él no se quiere separar de ti y no te ha sido infiel, tu deber es vivir con él. Que eso no es justo. No es justo que tú siendo cristiana te hayas casado con un incrédulo y ahora se lo reclames a Dios. Eso no es justo. Porque queremos al galán, pero no queremos la pecueca del galán. ¿Sí o no? Queremos al galán, uy, tan lindo, es que papacito, y tiene un carro, ya. Y después cuando llega la pecueca, el mal olor, los malos hábitos, ay, yo no sabía que este era así, pues era incrédulo, ¿qué esperabas? ¿Lo conociste en la iglesia? No, lo conocí en la calle. Ah, como decimos coloquialmente, tome para que lleve. Y ahora, pero es que Pablo es machista, ¿cómo que tengo que sujetarme a él? No, si te hubieras casado con un hombre de Dios, no estarías sufriendo así. Es más, que un hombre sea creyente tampoco es garantía que sea perfecto, porque el único perfecto es Jesucristo. Yo tengo defectos, todos tenemos defectos. Pero lo que debe caracterizarnos es el temor a Dios y a su palabra. Y la mujer debe sujetarse a su esposo, Efesios 5. Orar por él. Si es una persona que se deje hablar, conversar con él. Mi amor, mira, es que la palabra dice que tú deberías no enseñorearse, pero si el tipo es como despistado en cuanto a la escritura, porque lamentablemente en las iglesias son más inclinadas a estudiar la palabra las mujeres que los hombres. Es lamentable, no es el orden de Dios. Pero debería ser lo contrario, el hombre debería estar más interesado en estudiar la Biblia. Pero si la mujer puede edificar a su esposo, amén. Pero no, es que mi esposo es una pantera, no me la aguanto, así que me divorcio de él, bueno, para nada. Es que él no tiene liderazgo. Bueno, así lo escogiste, sométete. Sí, 1 Corintios 7:16. 1 Corintios 7:16. ¿Por qué? ¿Qué sabes tú, oh mujer, si quizás harás salva a tu marido? ¿O qué sabes tú, oh marido, si quizás harás salva a tu mujer? Igual el hombre se casó con una mujer que es una patico, pantera, tigre, cocodrilo. ¿Y ahora qué hago? Yo llego a la casa de Dios, es un infierno. Bueno, ve una milla más. ¿Tienes que llevar la carga una milla? Llévala 2 y con una sonrisa.
Que el cónyuge diga, uy, pero esta persona, ¿qué es lo que le hacen allá? ¿Me la cambiaron? ¿Qué cambio he visto en mi esposo? ¿Qué cambio he visto en mi esposa? Ahora mi esposa es más respetuosa, más sumisa, más amorosa. Miren, este hombre cómo ha cambiado conmigo para bien. Y dice Pablo, ¿qué sabes tú si lo vas a hacer salvo a través de tu testimonio? No, al contrario. La mujer viene a la iglesia, ya no quiere salir de la iglesia, ahora quiere estar de casa en casa con las hermanas, chismoseando, disque orando, y el marido en la casa, la cena fría, no hay, la nevera tiene telaraña, los niños están así como un palillo porque no hay quien les haga de comer, la ropa sucia, pero en la iglesia, aleluya, 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 le falta nada más la aureola acá. Es con el testimonio. Oiga, yo a mi esposa no le podía ni hablar porque me pegaba, y ahora, ¿qué cambio? Yo digo, mi amor, mire, yo antes le decía, mi amor, los calzoncillos están sucios, pues lávelos, que lo lave su mamá, qué tal, que no sé qué. Ahora yo le digo, mire, mi amor, el pantalón lleva 3 meses en el pote de la ropa sucia, ¿ahora que me lo puedes lavar? Claro, mi amor, sáqueme toda la ropa y se la lavo y se la plancho. ¡Ah! ¿Qué cambio? ¿Qué le hacen allá? Cristo ha obrado en esa persona. Ve con él 2 millas. Y viceversa. Oiga, yo le decía a mi esposo que me sacara, porque toda la semana trabajando y en la casa, y que me sacara al menos a ver la luz del sol. Esta casa parece una cárcel. Mire, ya nos vamos a ir de viaje. ¿Cuándo? Me invita a comer a la calle. ¿Cuándo? ¿Qué le hacen allá? Ahora me escribe poemas. Antes me decía, escucha, magre, ahora me dice mi amor, mi cielo, mi vida, mi corazón. ¿Cuándo? ¿Qué le hacen allá? Cristo. ¿Bien? Por eso es que el Señor dice, si te ponen la carga 1 milla, ve 2 y con una sonrisa. ¿Cuál es el problema? Tenemos un ego muy grande. Nos amamos mucho a nosotros mismos y nos ofende que a cualquier persona perturbe nuestra tranquilidad. Es una injusticia. Estamos en el teléfono y llega mi amor, ¿qué pasó? No es que estoy ocupado acá mirando los estados de WhatsApp. Nos amamos mucho. ¿Cuál es el problema? El problema es el ego. Eso nos lleva a nuestro segundo punto. Aquí pareciera que el Señor como que cambió de tema, porque ahora habláis que de dinero. Al que te pida, dale, ¿cómo así? No, es la misma línea de pensamiento. Es la misma línea de pensamiento. No te ofendas. Mata tu ego. Decíamos en la predicación pasada, asesina tu ego. El problema es el ego y sigue siendo el ego. El dar y prestar. Primero yo. Aquí lo que el Señor nos está queriendo decir, vamos a ver qué es lo que, primero qué es lo que no quiso decir, porque hay personas muy avispadas, ¿no? Mira, ahí dice, al que te pide dale. No, eso no quiere decir al que te pide dale, porque él lo dice por una razón. ¿Cuál es la razón de Jesús? El móvil de Jesús quiere proteger nuestro corazón del resentimiento, el odio, de la ofensa. Pero si un mendigo profesional me pide a mi dinero, ¿yo por qué me voy a ofender? Sencillamente le digo no. Sé que es un mendigo profesional. Le gana más dinero que los que trabajan. Hay una mafia detrás de eso. Entonces yo le digo, no. Eso es que es evangélico. Evangélico pero no tonto. Evangélico pero no tonto. Eso no quiere decir que no ayudemos a los que defraudan, ni a los mendigos, ni a los borrachos. Es decir, el Señor que está diciendo acá, no es que si viene una persona que sabemos que va a gastar el dinero en vicio. Ay, mire, me regala para un almuerzo. Y uno le dice, venga, le compro el almuerzo. No, deme la plata. No, es para vicio. Hay que darle porque el que te pida dale. No, él no quiere decir eso. El que llega tomado oliendo a cerveza, oliendo a alcohol y dice, ay, venga, regáleme, es que tengo que comprar una medicina. Llegan con un papel todo arrugado ahí, envuelto en una bolsa plástica, que eso ni se ve que es lo que hay allí. Es que mire que había uno, les voy a contar, había uno que el mismo papel,
Se lo encontraron en el mercado, le pedía. Se lo encontraron en el centro, volvía, le pedía. Y no, que es que para enterrar al niño que se murió. 2 meses después, llegó allá. No, es que mire que voy a enterrar al niño que se murió. ¿Cómo así es que se le murió no hace 2 meses y ahorita le murió otro? ¿O es que no lo ha enterrado en 2 meses? No, mendigos profesionales que quieren vivir sin trabajar. Y eso no está queriendo decir que tengo que darle a esa persona, ¿no? No le doy y no pasa nada. Miren lo que dice la palabra del Señor respecto a esto. Tenemos que dar con sabiduría. Salmo 112, versículo 5. Salmo 112, versículo 105, perdón. Salmo 112, versículo 105. El hombre de bien tiene misericordia y presta. Hasta ahí todo bien. Uy, miren, ¿sí ve? Yo veo que aquel hermano como que tiene un carro bueno y tiene buen trabajo. Me le voy a acercar porque a ver cuánto va a aflojar. Punto y coma. Gobierna sus asuntos con juicio. Yo tengo que discernir, tengo que pensar, tengo que darle a esta persona de verdad, ¿lo necesita? ¿No será que estoy alcahueteando la vagancia? El hombre de misericordia da, pero también piensa. No es dar por dar, nos quedaríamos en la ruina. Misericordia no es lo mismo que alimentar vagos. Segunda a los Tesalonicenses capítulo 3 versículos 10 al 12. Dice, segunda a los Tesalonicenses 3 del 10 al 12. Porque también cuando estábamos con vosotros os ordenábamos esto. Si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. Porque oímos que algunos de entre vosotros andan desordenadamente, no trabajando en nada, sino entremetiéndose en lo ajeno. A los tales mandamos, exhortamos por nuestro Señor Jesucristo, que trabajando sosegadamente coman su propio pan. Hermano, ¿me puede colaborar? Claro, con mucho gusto, Tim. Hermano, ¿me puede colaborar? Hermano, es que usted no trabaja. No, lo que pasa es que quiero evitar la fatiga. Como Jaimito el cartero. Prefiero evitar la fatiga. No, mi hijo, ponga a trabajar, porque es que yo tengo que matarme trabajando para ganarme la plata o para ir a regalársela a usted para que usted esté durmiendo todo el día. Por eso es que hay tantos zurdos en el mundo, o sea, tantos partidarios del socialismo, del comunismo, no quieren trabajar y quieren vivir de los impuestos de los que sí trabajan. Los compran con una bolsa de mercado, un pote de leche y un subsidio de devolución del IVA. Un bono de 30,000 pesos, quién sabe cada cuánto. ¿No? ¿Qué trabajar? Dice que eso es andar desordenadamente, el no trabajar. Tengo que trabajar y que el Señor multiplique el fruto de mi trabajo. Pero no esperar a que los demás me den, me regalen. A ver, volvamos al tema de los mercados. En la iglesia no hay mercados. No, no vamos a dar mercados. Porque hay gente muy viva. Entonces preferimos. Aquí damos alimento espiritual y por allá hay una canastica donde los hermanos vienen y traen y se le da a uno, se le da al otro, y así. Pero no nos vamos a involucrar en temas de mercados porque es que no hay tiempo para eso. Entonces mejor, el tiempo que vamos a involucrarnos en eso de mercados, nos ponemos a leer la Biblia y a estudiarla, es más provechoso. Y así evitamos problemas, malentendidos, gente peleando por una lata de sardinas. Pero no sé por qué leer una lata de sardinas a mí no. No, hermano, allí valen 3,000 pesos. Es más que ellas compré 5 por 10,000. No estaban vencidas. Estaban buenas. Mire, todavía estoy vivo. No me morí. Sí. Gente peleando por una lata de sardinas. No, hombre. Hay que trabajar. De misericordia no es lo mismo que alimentar vagos. ¿Sí? Lo que Jesús está pensando es o corrigiendo la tendencia del corazón del hombre, porque nos vamos al otro extremo, de no querer ayudar a nadie. No, pero no tengo para mí, mucho menos para dar. Hay personas que no traen nada para la cesta de amor porque dicen, no, pero es que si yo doy me va a hacer falta. Y no traen ni un grano de arroz. Porque todo el tiempo están pensando, me va a hacer falta, me va a hacer falta. Es lo que dice Éxodo 22, 25.
Éxodo 22:25. Cuando prestares dinero a uno de mi pueblo, al pobre que está contigo, no te portarás con él como logrero. Logrero es usurero. Ni le impondrás usura. Le voy a prestar dinero a un hermano de la iglesia, pero vamos a ver qué tasa de interés le pongo. No. Estaba prohibido por Dios. Por eso hay algunas iglesias que dentro de sus estatutos internos, digo algunas iglesias porque pues, las iglesias bautistas son independientes, prohíben que los hermanos se presten dinero entre sí para evitar malos entendidos y problemas. Pero bueno, pues lo hago como una observación. Consideran que eso es prudente, que no se estén pidiendo plata prestada entre ellos, porque después se agarran a que no me pagó, que es mala paga, que no sé qué. Entonces lo ponen allí como un estatuto. Nosotros somos libres de hacerlo o no, pero solamente estoy citando eso. Levítico 25, 35 al 37. Y cuando tu hermano empobreciere y se acogiere a ti, tú lo ampararás. Como forastero y extranjero vivirá contigo. No tomarás de él usura ni ganancia, sino tendrás temor de tu Dios y tu hermano vivirá contigo. No le darás tu dinero a usura, ni tus víveres a ganancia. Habla de la generosidad. Yo veo un hermano que está como pasando por aprietos, pero le tengo ganas a la moto que tiene. Y le digo, bueno, yo le presto la plata, pero déjeme garantía la moto. No, eso es satánico. Aprovecharse la necesidad de un hermano de la iglesia. Eso no se hace. El Señor lo censura y lo prohíbe. Dice, tú lo ampararás. No tomarás de él usura ni ganancia, sino tendrás temor de tu Dios, porque Dios es un Dios celoso. Proverbios 3:27. Proverbios 3:27. No te niegues a hacer el bien a quien es debido. ¿Sí ven? No a todo el mundo. No a todo el mundo. A quien es debido. Si es una persona realmente necesitada, dice, no te niegues a hacer el bien, pero no dice siempre, dice, cuando tuvieres poder para hacerlo. Si yo tengo capacidad de hacer el bien, lo hago, pero si no tengo. Pero si tengo, el Señor dice, no te niegues. Si realmente lo necesita, si tú sabes que esa persona no te está mintiendo, que no es para gastarla en drogas, en alcohol, para irse de sinvergüenza, dice, no te niegues. Puedes ayudarla, ayúdala. No, pero es que a mí nadie me regala, yo tengo que matar. Pero puedes hacerlo, hazlo. Hazlo, ayuda a quien lo necesite. Efesios 4:28. El que hurtaba no hurte más, sino trabaje. ¿Sí? Hay que trabajar. Es que yo antes era embaucador de profesión. Bueno, ponte a trabajar. Es que yo era ladrón. Ponte a trabajar. Es que yo trabajaba con la industria farmacéutica. Sí, yo vendía droga. Pues, ponte a trabajar. Ponte a trabajar. ¿Para qué? Haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Entonces el creyente no solamente trabaja para suplir sus necesidades, sino que también trabaja para tener algo extra, por si algún hermano de la iglesia tiene alguna necesidad, puede aportarle a él. Si realmente lo necesita, y sin ser alcahueta de la vagancia. No podemos desechar lo que ya hemos hablado. La iglesia no hay socialismo. No, pero es que la iglesia hay un hermano que tiene severo carro y gana mucho dinero, entonces tiene que... No, hermano, póngase a trabajar. Dios lo ha bendecido, amén. Si quiere dar, que dé, si no quiere dar, que no dé. Pero mi deber es ponerme a trabajar. Primera de Juan 3:17. Primera de Juan 3:17. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad... tiene bienes, Dios lo ha bendecido, Dios lo ha prosperado, ve a su hermano de la iglesia tener necesidad y cierra contra él su corazón. ¿Cómo mora el amor de Dios en él? Mire, vamos a hacer una colecta para ayudarle al hermano X que lo hospitalizaron. El tipo no tiene pues
Ahorita pues una enfermedad es como la muerte ya porque todo cuesta millones. Vamos a hacer una colecta para ayudarle. ¿Y por qué? ¿Y por qué? A mí nadie me regala nada. Ah, pero eres creyente. Sí. Bueno, ¿cómo mora el amor de Dios en ti cuando cierras tu corazón contra tu hermano que está pasando por una necesidad? No estamos hablando de un creyente que quiere remodelar su casa, que quiere cambiarle los cauchos al carro, un creyente que quiere estrenar en diciembre, un creyente que quiere hacer una fiesta de 15 años para su hija, no tiene con qué. No estamos hablando de un creyente que quiere quitar el cine y echar una platabanda. No estamos hablando de un creyente que quiere irse de viaje, no, estamos hablando de necesidad. ¿Cuáles son las necesidades básicas del ser humano? Comida, techo y una enfermedad grave. Oh, mi hermano no tiene comida en la casa, ¿cómo le ocurre? Voy a ayudarle. Mi hermano está enfermo, no tiene con qué comprar los medicamentos, voy a ayudarle. A mi hermano lo desalojaron, bueno, eso aquí no existe, ¿no? Pero en otros lugares sí. Lo desalojaron o se le cayó la casa encima. Mire, una vez estamos en una congregación y esa vez fue invierno, fenómeno de la niña. Ya, al hombre se le llevó la casa el río. No fue lo que el viento se llevó, fue lo que el río se llevó. Se le llevó la casa el río. Quedó literalmente en la cochina calle. ¿Cómo no vamos a ayudarlo? Es nuestro hermano. Vamos a hacer algo para darle un arriendo, para cogerlo en algún lugar, que se quede acá alguna cosa. Pero si podemos hacerlo, lo hacemos. Porque si no lo hacemos, ¿cómo mora el amor de Dios en nosotros? No. Hay que ayudar al que lo necesita, aunque no lo merezca. Ese es el punto. El punto de Mateo 5 es retribuir con bien el mal que yo recibo. Está hablando de una persona que me da una bofetada, una persona que quiere quitarme mi propiedad, un gobierno que es injusto, una autoridad que es injusta conmigo, o una persona que desea que yo le dé cuando no lo merece, cuando me ha ofendido o me ha defraudado. Y si Jesús lo que quiere hacer es, no llenes tu corazón de resentimiento contra él. Dale. Dale. O sea, el móvil del creyente debe ser no el resentimiento, sino el amor. Y si no voy a dar, el móvil no debe ser el resentimiento, el odio. No, yo qué le voy a dar a él, no lo puedo ni ver. No, si tú no le das a una persona es porque consideras que no lo necesita, consideras que es que no te está diciendo la verdad, que realmente es para el vicio, o que no es tu obligación, así como no es mi obligación darle limosna a cualquier mendigo, no es mi obligación. Pero yo no me lleno de resentimiento contra ellos, es que, pero ya que los voy a matar, no. Pero hay personas que ven a alguien que les ha hecho daño, algún enemigo o algo, y lo ven pasando una necesidad y dicen, bien hecho, ¿sí ve? Justicia divina, ojalá le vaya más mal. Y el Señor dice, no seas vencido por el mal, vence el mal con el bien. La pregunta que debemos hacernos es, ¿hay alguna razón válida por la que yo no debo ayudar a esta persona? ¿Hay una razón válida? No la hay. Debo ayudarla. ¿Puedo hacerlo? Entonces debo ayudarla. ¿Cuál es el problema? Estamos aferrados a lo nuestro. Amamos lo nuestro. Amamos a mi yo, mi ego, lo mío. Es que eso es mío. Mío, 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 mío. Lo mío me lo respetan. Entonces viene un hermano, te pide la bicicleta prestada y la devolvió pinchada. Y ponemos como papá enojado, Homero Simpson cuando le salían esas. ¡Ay! Me pinchó la bicicleta. Espera, ¿no? Después vuelve y te pide la bicicleta prestada. Ah, me dio cara de bobo, pero si realmente la necesita, ¿qué tengo que hacer? Prestársela. Si realmente la necesita. Y así. Ese es el espíritu que promueve Jesús. Porque lo contrario es la conducta de los incrédulos.
El verdadero creyente hace morir a su viejo hombre, su ego, se rebaja, porque entiende que al ego no hay que alimentarlo, al ego hay que matarlo de hambre. No hay que alimentar el ego se alimenta solito, ahí es que matarlo constantemente. Algunas aplicaciones prácticas. Solo aquellos que han nacido de nuevo, que son pobres en espíritu, pueden conformarse a lo que Jesús ha enseñado. Porque Él está describiendo el carácter de un cristiano, la constitución del reino de los cielos. Esto inicia con una pobreza en el espíritu. El que es pobre en el espíritu sabe que no tiene derechos, no se ofende, es manso, sufre la ofensa haciendo a un lado su dignidad. Sufre el agravio haciendo a un lado sus derechos. Se somete a las autoridades y leyes porque sabe que Dios las ha establecido. Y puede dar aunque sepa que la otra persona no lo merece. Pero sabe que lo necesita. No me cae bien, me ha hecho mal, no se lo merece, como la propaganda de TAN, no se lo merece. Pero puedo ayudarlo y realmente lo necesita. Lo voy a hacer. Porque quiero tener mi corazón sano y en paz. No te resientas por el aumento en los impuestos, el alza de la gasolina. Dios es soberano. ¿Ustedes sabían que Dios es soberano? Y que si suben los impuestos es porque Dios lo permite. Y que si sube la gasolina es porque Dios lo permite. Encomendemos estas cosas a Dios. Y en las elecciones que siguen, pues pensemos más. Pensemos más. Allá están del otro lado del puente, dándose contra las paredes, porque el señor que eligieron resultó no ser lo que se esperaba. Y ahora la gasolina está casi al doble que hace un año. Cuando estaba el otro presidente, casi le hacen golpe de estado porque la subió 100 pesos. Y ahora que está este señor, ya va en, ay no, sí está el doble, 16.200 pesos. Hace un año, en el año 2023, en febrero estaba 8.000, ahora está más de 16.000. Nadie dice nada. Pero la gente se queja. Pensemos a la hora de elegir. Pensemos. No votemos por un kilo de arroz, por un subsidio. Pensemos con la cabeza. Porque ya después de que luego votamos empezamos a hablar mal y a llenarnos de odio. No. Deja eso en manos de Dios. Él es soberano. Ora. No cierres tu corazón contra el necesitado, aunque sea tu enemigo. Si puedes hacerle bien, hazlo. Hazlo. Si lo necesitas realmente, sabes que él está necesitado, ayúdalo. No es fácil, no. ¿Quién dijo que era fácil? Es que usted lo dice porque no, yo no lo digo porque nada. Lo digo es porque es lo que Jesús está mandando. Hazlo. Si tu enemigo tuviere que hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. ¿Por qué? Porque ascuas de fuego amontonará sobre su cabeza y el Señor te lo recompensará. Y ascuas de fuego no quiere decir que se va a quemar en el infierno. Ascuas de fuego significa la persona se va a... ¿Cómo así? ¿Y por qué me ayuda si yo le he hecho mal? Se va a avergonzar, eso significa ascuas de fuego, enrojecerse, se va a sonrojar, se va a avergonzar y decir, no, aquí pasa algo, aquí hay algo raro. ¿Sí recuerdan la historia de que estudiamos la semana pasada? Del pastor que había sido boxeador, Bray. Ese hombre lo golpeó y se sorprendió porque el pastor ex boxeador no le respondió. Dijo, aquí pasa algo. Ese hombre luchador me puede moler a golpes y no lo hace. ¿Qué pasa? Y cuando conversaron, este hombre se arrepintió de sus pecados y vino a Jesucristo. Si puedes hacerle el bien a tu enemigo, hazlo. ¿Por qué? Porque es el ejemplo de Jesús. Filipenses 2 del 5 al 8. Ya pues, hermano, ese texto está muy trillado, pero está en la Biblia. Y mientras esté en la Biblia, pues lo vamos a trillar más. Ya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. El cual, mire, lo que Pablo dice es que debemos hacer lo mismo que Jesús.
el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Decía, no, dijo, no, es que yo soy Dios, yo quiero morir por esa gente, por dar partida de impíos, pecadores, deberían ir al infierno a arder. No, no estimo el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Yo soy Dios. ¿Yo por qué tengo que rebajarme? ¿Yo por qué tengo que humillarme por esa gente? Yo estoy bien aquí en mi trono. Yo no necesito de nadie. Él sí puede decir eso. Y sin embargo, dice, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. No se aferró a eso, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Él se humilló. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. No defendió sus derechos, no se aferró a sus posesiones, no salió a la calle con banderas para protestar porque había injusticia. Se entregó y fue a la cruz como un cordero, no abrió su boca, jamás se defendió. Ese es nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Y la Biblia dice, debemos seguir su ejemplo, porque si Él hizo eso por mí, ¿quién soy yo para tomar venganza del que me ha hecho daño? ¿Quién soy yo para tomar represalias del que me ha hecho daño? Yo soy un simple ser humano, pero el que murió en la cruz es Dios mismo. Murió por una miserable criatura pecadora como yo. Ahora yo tengo que dar de gracia lo que recibí de gracia. Perdón, misericordia, bondad. Entonces ahora yo tengo que ser ese reflejo de Cristo y también ofrecer perdón, misericordia y bondad. Amén. Vamos a orar. Soberano Dios y Padre Celestial, gracias por tu misericordia, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque tú nos instruyes y nos has dado ejemplo, Señor. No podemos afirmar que tú eres un Dios que da mandamientos de forma arbitraria. No, tú eres un Dios que da mandamientos porque nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo los cumplió todos y cada uno de ellos. Para dejarnos ejemplo, como dice Pedro, para que sigamos sus pisadas. Ayúdanos, Dios mío. No es fácil. Hay resentimiento, hay amargura, hay falta de perdón, hay corazones ofendidos en tu iglesia. Ayúdanos, Señor, a contemplar el amor de Jesucristo en su obra, en la cruz. ¿Cuánto hizo Él por nosotros? A vivirlo, a apropiárnoslo y también a extender ese amor a las demás personas. Señor, edifica tu iglesia. Y si hay alguien aquí que no se ha puesto a cuentas contigo, Señor, muéstrale a Jesucristo a través de estas enseñanzas. Él es el ejemplo a seguir. Nunca tomó venganza, pudiendo hacerlo, siendo Dios. Renunció voluntariamente a sus privilegios. Se limitó aquí en la tierra para entregar hasta la última gota de su sangre por sus enemigos y reconciliarnos contigo para darnos entrada a la vida eterna, Señor. Te alabamos en el santo nombre de Jesucristo. Amén. Sublime gracia del Señor.